Evangelio de San Marcos. ¿Ya está listo en su Biblia? Vamos a leer Marcos capítulo 4. Leemos el versículo 35 y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le decían, o le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? En otra parte de la Biblia, porque esta historia aparece en 3 de los 4 evangelios, también está en Mateo y en Lucas. Y la palabra griega aquí, cuando dice ¿quién es este?, da a entender que ellos están preguntando: ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Es obvio el impacto que los discípulos tuvieron esa ocasión. La historia es clara. Ellos estaban llenos de temor, por un lado porque sentían que iban a morir, pero su asombro y su temor aumentó cuando ven a ese hombre al que le decían maestro, cuando ven a ese hombre al que habían decidido seguirle, cuando ven que ese hombre se levanta después de estar durmiendo y con toda la calma y toda la tranquilidad se dirige al viento y al mar y les ordena que se callen. Para su asombro, ven cómo el viento y el mar obedecen a ese hombre que ellos estaban siguiendo. Esta ocasión los discípulos fueron tan impactados que realmente se dieron cuenta de que estaban siguiendo a un hombre que no conocían o que creían que conocían. Y esta historia solo nos enseña, hermanos, que es posible conocer a Dios mucho más y que también es posible estar siguiendo a Jesús sin conocerle. El Señor puso en mi corazón desde meses atrás que es urgente y necesario profundizar en nuestro conocimiento de Jesús. Y ahorita voy a explicar por qué. Dios me dio la instrucción, hermanos: dedíquense a conocerme más. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario profundizar en el conocimiento de Jesús? Te voy a dar algunas razones. Número 1, es importante y es necesario porque podemos estar siguiendo, incluso adorando a un Dios que no conocemos. Y esto sería una tragedia.
Y Dios obviamente no quiere que pasemos por esto. En la Biblia, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba evangelizando la parte de Europa por Grecia. Y dice en el capítulo 17, vamos ahí, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo entra a Atenas, la capital de aquella región, de aquel país. Y cuando entra a la ciudad, se da cuenta que los atenienses era gente muy religiosa. Muy religiosa. Cuando nosotros pensamos en alguien religioso, pensamos quizás en que tiene ídolos, pero sabemos también que podemos ser personas religiosas si solamente tenemos una religión y no una relación con Dios. Tener una religión es decir, soy cristiano. Cuando me hacen una encuesta y me preguntan de qué religión eres, soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? A tal iglesia. Y eso nos puede hacer solamente religiosos si no tenemos una relación con Dios. Es decir, solamente tenemos un ritual cada domingo y nada más. Pues aquí los de Atenas eran muy religiosos. Y dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo ve tantos ídolos y tanta religiosidad, dice que su corazón se enardecía, es decir, entró como en un celo, como en una pasión por querer que aquellos atenienses, que aquellas personas realmente se volvieran al único Dios verdadero. Y dice el versículo 23, Hechos 17. Versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, dice, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Cuando yo leo esto, se me hace impresionante cómo alguien puede adorar a un Dios que no conoce. Pero Dios me decía, hoy en día hay más de una persona que se dice cristiana, que me adora y no me conoce. Porque esto se me hace, ¿cómo? O sea, hay un altar y solamente tiene un letrero que dice: este altar es para el Dios que no conocemos. Y le levantamos un altar y lo honramos, pero no lo conocemos. Esto le pasó a los atenienses, pero repito, nos puede pasar a nosotros. Porque el hecho de que yo sepa el nombre de alguien, no sé, Pedro, el que yo lo vea cada 8 días, no significa que lo conozco. Nunca iba a su casa, no me has invitado, no es cierto. No sé cuándo cumple años, no sé cuáles son sus pasatiempos, no sé cuál es su color favorito, no sé cuáles son sus pasiones. Sé cómo se llama y lo veo cada 8 días, pero realmente no lo conozco. Y equivocadamente decimos, si me enseñan la foto de Pedro, ¿verdad? Perdón que te usé de ejemplo, Pedro. ¿Lo conoces? Yo digo, sí, sí lo conozco, se llama Pedro. ¿A poco no hacemos eso? Sí, sí lo conozco, porque sé que se llama Pedro y porque he hablado 2 veces con él. Pero realmente lo conozco. Esto nos puede pasar con Dios. Sí, hay un solo Dios. Sí, Jesús es el Hijo de Dios.
y voy cada 8 días a la iglesia. Pero realmente conoces lo que hay en su corazón. Conoces realmente quién es Él. Estoy seguro que hay más de uno que se dice cristiano que realmente no lo conoce. En otra versión leí este mismo versículo, pero de otra versión, y me impresionó. Dice así, esta otra versión dice: atravesando y contemplando sus santuarios, encontré también que estaba escrito en uno de ellos: al ignorado Dios. Al ignorado Dios que ustedes adoran. Al ignorado Dios. Eso me pegó, dije, sí. Sabemos de Dios, pero lo ignoramos. Al ignorado Dios ustedes veneran. Le canto, pero lo ignoro. Le canto, pero no lo conozco. Dios no quiere que vivamos de esta manera. Dios no quiere que usted se diga cristiano y que realmente no profundice su relación con Él. Dios no quiere que usted se diga cristiano y que realmente sepa muy poquito de Él. Yo hoy te quiero preguntar, ¿qué pasaría si conocieras un poquito más a Dios? ¿Qué pasaría? Medita en eso en serio. ¿Crees que habría una diferencia? ¿Crees que algo bueno sucedería si tú conocieras un poquito más a Dios? ¿Crees que habría un cambio? Yo me he preguntado en más de una ocasión, ¿por qué a veces pasan meses, incluso años, sin seguir experimentando cambios positivos? Porque a lo mejor experimentamos cambios negativos. ¿No será acaso que nuestra relación con Dios se ha estancado? ¿No será acaso que ya no está fresco mi conocimiento del Señor? Entonces, hermanos, ¿por qué es importante conocer quién es Jesús? Porque podemos adorarle sin conocerlo, como los de Atenas, al Dios no conocido, al Dios ignorado. La segunda razón por la cual es importante, muy importante, que profundicemos en nuestro conocimiento de Dios es porque, ¿sabe por qué? Número 2, porque al conocerle más, conservamos nuestro amor por Él. Al conocerlo más, conservamos nuestro amor por Él. Una manera de conocer, pues realmente cualquier cosa. Usted quiere conocer cómo funciona su teléfono, usted quiere conocer cómo funciona una persona, usted quiere conocer cómo funciona un sistema, usted quiere conocer cómo funciona lo que usted quiera. Si usted quiere conocer, usted necesita dedicarle tiempo. Usted y yo necesitamos investigar. Usted y yo necesitamos observar. ¿Quieres conocer a tus hijos? Obsérvalos. ¿Quieres conocer más a tu esposo? Obsérvalo. No porque vives con él significa que lo conoces. ¿O no te ha pasado que a veces sientes que con quien vives no te conoce? A mí sí me ha pasado. Le digo, siento que no me conocen y viven conmigo. Pues podemos igual decirnos cristianos y pasa 1 año y 2 y 3 y 5 y 10, pero no estamos contemplando. O sea, ahora, la palabra contemplar es de verdad aquietarnos, es mirar, es observar detalladamente. Observar detalladamente, ver los detalles, las profundidades. Eso es observar, eso es contemplar.
necesitamos contemplar a Jesús para conocerlo más, y al conocerlo más estoy seguro que tu amor por Él se va a avivar. Seguro que nos va a pasar que entre más lo conoces te enamoras más. Eso es una realidad. Ahora, ¿por qué es tan importante o tan indispensable incluso enamorarnos más de Él? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos? Porque realmente es una necesidad. No se trata de enamorarnos de Él nomás por enamorarnos, hermanos, es una necesidad, y te voy a decir por qué. Porque estamos atravesando o empezando o viviendo dolores de parto, según la Biblia, últimos tiempos. ¿Y qué es lo que dice en Mateo 24 acerca de esto? Quiero que meditemos un poquito acerca de esto. Mateo 24. Mateo 24. Las famosas señales antes del fin. Yo he leído un montón de veces esto, pero el Señor me atrapó en estos días y con relación a lo que estoy hablando. Mateo 24. Vamos a leer versículo 3 para entender. Mateo 24:3 dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y escucharán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. Esa palabra me llama mucho la atención. Dice: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero luego dice: entonces, o sea, principio de dolores, pero entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, por ser cristianos serán aborrecidos de todas las gentes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, no es que me ponga pesimista, pero los dolores están, hermanos. Jesús compara esto como una labor de parto. Cuando el parto inicia, los dolores son muy leves y casi ni cuenta se dan. Yo recuerdo cuando mi esposa iba a dar a luz a Fabricio, ella tenía contracciones y ni cuenta. Andaba danzando en la iglesia, era miércoles, y ni en cuenta. De hecho, ese miércoles recuerdo que fuimos a casa a dormir, y yo la recuerdo dormida a quejarse por las contracciones, pero ella estaba dormida. Eran ya los dolores. Entonces al siguiente día tocaba, curiosamente, ir a revisión. Fuimos a revisión con el médico, y le dijo: señora, usted ya trae 4 de dilatación o no sé cuánto, usted ya se va a quedar. Yo: ¿cómo que me voy a quedar? No estoy lista, me acuerdo que le dijo. Pues es que aunque no esté lista, el bebé ya viene. Y esto es igual, hermanos. Aunque no estés listo,
Esto ya comenzó. Ahora, no sé cuánto más se va a alargar. Puede alargarse todo esto 10, 15, 20 años, no sé. O 1 o 2, no sé, hermanos. Pero esto ya está. ¿Y cuál es el antídoto para soportar nuestro amor por Él? No va a haber otra cosa, hermano. Es nuestro amor por Él lo que hace o lo que hará que nosotros soportemos pasar estas cosas. Ahora, ¿cuáles cosas? Yo analizaba. Primero, el engaño religioso. Es muy desagradable el engaño religioso, pero si tú amas a Jesús verdaderamente, te va a doler, quizás te va a frustrar, a decepcionar, pero ¿qué hará que permanezcas? Tu amor por Él. Ya no será tu compromiso de quedar bien con el pastor o de quedar bien con la religión o con la iglesia, no, será nuestro amor por Él. Por eso es tan importante que nuestro amor por Él siga fortaleciéndose. ¿Y cómo sucede esto? Conociéndole más. Conociéndole más. Nos entregarán a tribulación, acabamos de leer. Ser aborrecido. O sea, ser aborrecido. Esa palabra es fuerte. Ser aborrecido por todas las gentes por causa de Él. ¿Sabes qué va a hacer que tú soportes eso? Tu amor por Él. Pero si nuestro amor por Él es muy débil, vamos a decir, no, aquí muere el asunto. Porque honestamente vivimos en un tiempo donde esta generación es extremadamente ofendible. Si no le pones like a su publicación, se ofenden. Si le pones un comentario contrario a lo que te dicen, se ofenden. Ahora imagínense cuando te aborrezcan por ser cristiano. Yo digo, ¿aguantaremos? ¿Usted cree que aguante usted? Hágase estas preguntas, hermano. ¿Realmente aguantaré que la gente me deje de hablar? Dice, pues ya me dejaron de hablar. No, pero esto va a aumentar. ¿Realmente vas a soportar? Si no amas a Jesús, va a ser muy difícil soportar. Muy difícil. Porque luego lo que sigue todavía me asusta más. Dice ahí que se entregarán unos a otros, es decir, traición. Una de las cosas que más duele es la traición. La traición. Dice, unos a otros se entregarán. Ahora, todavía no llegamos a ese punto, pero la cosa es que vamos para allá. Por eso es importante hablar. Por eso es importante desde ahorita. Hablamos de las vírgenes prudentes que tenían aceite. Esto es el aceite, hermanos. Conoce a Jesús y enamórate de Jesús. Eso es el aceite. El aceite no es hacer cosas religiosas, estar orando como locos nomás, sin realmente conocer a Jesús. No es estar repitiendo como pericos y como loros cosas, no. Conoce a Jesús. La traición se da entre los allegados. Por eso duele. O sea, si te traiciona, eso ni siquiera es realmente traición. El vecino que apenas te saluda, ni te duele. Hasta lo agradeces. Pero cuando es tu hermano, cuando es tu cercano, eso duele sobremanera. Pues de una vez te digo, eso está hablado. Jesús mismo fue traicionado por el que comía con él en el mismo plato. ¿Qué es lo que va a hacer que usted y yo aguantemos? Nuestro amor por Él. Solamente eso, hermanos. Ahí no es de que
pastor, ore por mí, vamos a orar, pero aunque oremos todo un ejército por ti, si tú no estás enamorado de Jesús, no sé si lo lograrás. Porque ¿cuántas veces pasa eso? Está uno orando por la gente y tú ves que la persona, ¿por qué? Porque su corazón está cerrado, no quieren. Necesitamos conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús nos enamoraremos de Él. Y eso nos va a capacitar para enfrentar estas cosas. Y yo no me voy a esperar a que esto aumente para empezar. Dios me decía, este año háganlo ya. Y si Dios nos dice esto es por algo, hermanos. Cuando estamos enamorados tenemos el combustible necesario, no solamente para llorar y aguantar esto, sino para hacer cosas para Dios. Enamorados de Jesús. Dice que habrá falsa profecía. Hay algo que también me medio preocupa un poquito, que yo veo una fascinación por la profecía. Esto que voy a hablar es con cuidado. La Biblia dice que sobre todo hablando de los dones, que profeticemos, procura profetizar, eso está bien, pero tengamos cuidado en solo andar buscando profecía y profecía y profecía y profecía. Eso ya se convierte en una fascinación por la profecía. ¿Y sabes qué? Se van a levantar falsos profetas. Y si andamos como los de Atenas, que solo andaban con comezón de oír, podemos ser arrastrados. Que Dios nos dé el equilibrio. ¿Vamos a ejercer los dones? Sí. Pero no caigamos en esa fascinación. Ay, profeta, 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 puro profeta. Aquí Dios te habla. Aquí Dios te habla. También dice que habrá aumento de maldad. Ahora, yo no sé qué piensas con eso del aumento de la maldad. A lo mejor piensas allá afuera los sicarios y los secuestros. Sí, es eso. Pero el aumento de la maldad no solamente es afuera, hermano. Si está hablando de que unos a otros se entregarán, eso es maldad. Yo solo sé que yo mismo necesito enamorarme más de Jesús. Y la única manera es conócelo, contémplalo. Y yo no sé cuánto tiempo estaremos hablando solo de Jesús. Y yo creo que hay suficiente material aquí para hablar todo el año, si queremos, de Jesús. Mira, la primer barrera va a ser: yo ya sé quién es Jesús, pastor. Mira, para poder decir lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses, ve conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer versículo 7. 3:7 de Filipenses dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjate, las cosas que eran ganancia las las consideró como pérdida. ¿Por qué causa? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo aún por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí vemos al apóstol Pablo diciendo: las cosas que son buenas, que son ganancia, yo las tengo por basura. ¿Por qué? O por pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir eso? Yo honestamente creo que no he llegado a ese punto. La Biblia habla en Mateo capítulo 13 acerca de las parábolas que Jesús decía del reino de Dios. Y él dice: el reino de Dios es como un hombre que buscaba perlas, un buscador de perlas. Y dice ahí en el capítulo 13 de Mateo que este hombre encuentra una perla preciosa, y que cuando encuentra esa perla preciosa, dice que vende todo lo que tiene para adquirir esa perla. ¿Cuál es la enseñanza de esa parábola? Cuando tú encuentras realmente a Jesús, y no es de que te convertiste, hermano, ese es solo el inicio. Esto no está hablando de cuando nos convertimos, porque cuando nos convertimos no vendimos nada. O sea, ahora que empezamos a conocerlo y tú dices: creo que encontré lo más precioso de mi vida. Pero si realmente estás invirtiendo en ello, es porque realmente estás enamorado. Pero si no, no es cierto, son puras palabras. Para poder hacer lo que ese hombre, esa perla preciosa, necesitamos conocer. Hay tesoros escondidos en el mismo Jesús. Si se da cuenta usted, al leer los evangelios, Jesucristo no hablaba de cosas profundas con toda la gente. Incluso las parábolas, solo a sus discípulos se las mostraba. Y los demás, ¡ay!, se fueron bien felices porque ya habían comido, porque ya les había sanado a su enfermo, porque ya, felices. Superficialidad. Ay, estamos bien felices, ¿verdad? Porque ya Dios me quitó lo borracho. Qué bueno, hermano, o sea, qué bueno que te quitó lo borracho. Ay, estoy bien feliz, ¿verdad? Porque ya cambió mi vida. ¿En qué sentido? Pues porque ya ahora, ¿verdad? Dejo de ser mujeriego y ahora ya, qué bueno. Pero eso es solo lo superficial. ¿Sabes? Sí es posible conocer más a Jesús de lo que ya lo conoces. Mira, simplemente sus discípulos, los discípulos, eso que leímos al principio de cuando calma la tempestad. ¿Sabes? Yo me puse a ver todo lo que había pasado antes de ese evento en el Evangelio de Lucas, porque te dije que aparece también ahí. Cuando calma la tempestad y que ellos se quedan así: ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Sabes cuántas cosas ya habían vivido sus discípulos antes? Antes ya habían visto a Jesús sacar demonios de manera impresionante. Ya habían visto sanar a la suegra de Pedro. Ya habían visto una pesca milagrosa, lo que les compartí ahorita cuando la ofrenda. Ellos ya habían vivido eso. Ya habían visto cómo Jesús les dice: tiren ahora la red de este lado, y al sacarla se rompe. Eso ya lo habían vivido. Entonces ya sabían que este hombre no era común. Ya sabían que este hombre, ¿verdad?, hacía milagros. También habían visto sanar a un leproso, cosa totalmente impresionante en aquella época, porque la gente ni siquiera se les acercaba. Habían visto sanar a un paralítico. Habían visto sanar o ser restaurado una mano seca, o sea, un milagro creativo. Ya lo habían visto. Habían visto para entonces cómo resucitaba al hijo de la viuda de Naín. O sea, ya habían visto a Jesús resucitar un muerto. Habían escuchado ya todo el sermón del monte, es decir, ya conocían la gran sabiduría de ese hombre. Hermanos, escúcheme bien. Para ese entonces cualquiera de nosotros podíamos decir que ya conocían a Jesús,
porque ya habían escuchado su sabiduría, ya habían visto su poder obrar, ya habían visto muchas cosas. Varias parábolas ya se las había dado. Pero sucede esto, que ellos realmente se impresionan. O sea, conocimos a este, o creíamos que lo conocíamos, pero no imaginamos que es capaz de ordenarle al viento y al mar. Creemos que lo conocemos porque tenemos información. El mismo apóstol Pablo, esos versículos que leímos de Filipenses, cuando dice yo lo tengo todo a fin de conocerlo, o sea, buscando la excelencia del conocimiento. Él mismo ora en las cartas de Filipenses, de Efesios: yo oro para que Dios se revele, para que ustedes lo conozcan. Ahora, ese mismo apóstol Pablo, fíjate, creía que lo conocía, creía que conocía a Dios, pues, porque lo servía. Y él perseguía a los cristianos pensando que servía a Dios. O sea, él creía que servía y conocía a Dios. Y cuando se topa con Jesús y le habla, lo primero que dice: ¿quién eres? Pues no que me conoces, no que sabes quién soy, no que según tú estás sirviéndome. ¿Por qué? Bueno, no dice eso, pero ¿por qué preguntas quién soy? Si supieras quién soy. Obviamente no sabía. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Ese mismo apóstol Pablo después fue arrebatado, escucha bien, al tercer cielo. O sea, llegó al mismo paraíso y dice que vio y escuchó cosas impresionantes que ni siquiera puede describir. Es decir, él tenía una información, un conocimiento que la mayoría de los mortales no tenemos. Y él mismo dijo: quiero conocerle. Oye, ya tuviste un encuentro impresionante con él en camino a Damasco, se te apareció y te dijo y te cambió, y hasta el nombre te cambió, de ser Saulo ahora eres Pablo. O sea, no me digas que no conoces a Jesús. ¿Por qué dices que quieres conocerlo? Tú mismo dices que fuiste arrebatado al tercer cielo. ¿Por qué dices que quieres conocerlo? ¿Sabes por qué decía quiero conocerlo? Quiero dejar todo atrás, todo es basura, porque quiero la excelencia del conocimiento de Jesús. ¿Por qué decía eso? Porque realmente cuando tú empiezas a conocer a Jesús, tú sabes, porque sabes que hay mucho más en ese ser que no conoces. Pero si hemos perdido el interés por conocer a Jesús, es porque realmente ni le conocemos. Solo sabemos que se llama Pedro y que viene cada 8 días y ya. Solo sabemos que es Jesús, Hijo de Dios, engendrado en el vientre de María, ¿verdad? Murió en una cruz. O sea, ¿tú crees que eso es todo lo que puedes conocer de Jesús? El creador del universo. Nuestro Señor quiere que le conozcamos. Nuestro Señor quiere que le conozcamos. Mira, sus palabras lo dan a entender cuando Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Él dijo esto: el que cree en mí. Ahora, y Él mismo dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. O sea, la vida eterna consiste: conócelo, conócelo. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo quiero que me conozcan. Yo soy el verbo de Dios. Todo eso, hermano, ¿qué significa? Dios quiere que conozcamos quién es Jesús, y en la medida en que lo conozcamos, nos enamoraremos más
Y al enamorarnos más, estaremos más listos para llegar a la meta. Yo no sé qué viene este 2022, pero el dolor de parto ya está. Y si tú piensas que van a mejorar las cosas, yo no sé, yo no soy pesimista. Yo solo sé una cosa: yo necesito enamorarme más de Jesús. Si tú también lo quieres hacer, vamos a estar de pie y vamos a comenzar esta primera reunión con esa decisión. Tenemos un video, quise poner esta canción que precisamente habla de conocer a Jesús, y yo quisiera que todos, por eso ahorita no pedí que pasaran los músicos ni los hermanos de la alabanza, porque creo que es importante que cada quien en lo personal tome esa decisión. Quiero conocer más a Jesús. Necesito enamorarme más de Jesús. Si tú quieres esto, es importante que tú se lo digas. Pongan por favor el video. Tiene letra, así que usted puede cantar esta misma canción. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Despierta ese deseo en la iglesia. Despierta esa inquietud, ese anhelo, esa necesidad. Quiero conocerte. Llévanos, Señor. Estoy convencido, Señor, que puedo conocerte más y quiero conocerte más. Llévanos a conocerte más. Llévanos a conocerte más. Llévanos a contemplarte, Espíritu Santo. Abre las Escrituras para que podamos ver
a Jesús, ver a Jesús. Abre nuestros ojos para ver a Jesús. Llévanos a enamorarnos de Jesús. Llévanos a enamorarnos de Jesús. Ya no estoy tan interesado en conseguir grandes logros. Ahora solo quiero conocer a Jesús. Que nuestra motivación ya no sea ser los mejores, sino conocer a Jesús. Que nuestra motivación ya no sea ser los más famosos, los más excelentes, sino conocer a Jesús. Llévanos a conocerte para amarte. Necesito amarte. Ya no vamos tras lo espectacular. Ya no vamos tras lo ruidoso, tras terremotos espirituales. No, queremos el silbo apacible. Conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Despierta esa hambre en la iglesia, Señor. Renunciamos a la religiosidad, al creer que ya lo sabemos todo, al creer que ya somos expertos en doctrina, y queremos conocerte, Jesús.